¿Qué tal? Tenemos ahora en coyuntura a Carlos Mejía, expresidente del Tribunal Constitucional, también ha sido congresista de la República, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad César Vallejo. Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, César? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, encantado de tenerte con nosotros en coyuntura. Y Carlos, querríamos comenzar con una mirada tuya, panorámica, desde tu punto de vista, al modo en que se ha desarrollado la elección de los últimos magistrados del Tribunal Constitucional y al modo en que se está discutiendo estas designaciones en la ciudadanía. Bueno, a mí me da la impresión que no hay proceso de selección de magistrados perfectos, sobre todo si se trata de un foro político como el Congreso, donde siempre pueden haber cuestionamientos, tanto desde su propio seno, desde los grupos de oposición que no están de acuerdo con la selección, como también desde la propia sociedad civil. Pero al margen de algunos cuestionamientos que puede haber, ¿no? A mí me parece que lo más importante ha sido lo que creo que todos pensamos que no iba a suceder, el alto grado de consenso que han recibido la mayoría de los candidatos. Y la verdad que yo pienso que está bien, lo que importa es el resultado, porque al final de cuentas los magistrados se van a decantar con sus sentencias. Ahí es donde vamos a saber si la elección fue buena o fue mala, pero en el fondo ya sabemos también, por otro lado, que los jueces son siempre un dilema, una disyuntiva, un albur. El juez, en verdad, se lo conoce en el momento en que empieza a sentenciar, ¿no? Entonces, todavía hay que tener un poco de prudencia. La comisión ha tenido mucho tiempo, la opinión pública ha estado vigilante, sobre todo el diario La República, el diario Comercio, han vigilado. Sé que han habido algunos cuestionamientos a propósito de la no presentación de algunas partes del informe de la Contraloría General de la República, pero la comisión se ha defendido diciendo que se trata de información que tiene que ver con la reserva tributaria y el secreto bancario, que son dos derechos fundamentales en la Constitución. Y bien, vamos a ver qué sucede ahora, ¿no? Bueno, ahí entonces es una pregunta. ¿Admite posible que el incidente sobre los informes de la Contraloría tenga todavía algún evento posterior, alguna resaca? ¿Qué crees que puede ocurrir si, por ejemplo, la Contraloría acepta alguna petición para revelarlos o alguna autoridad insiste en su revisión? ¿Ves algo que pueda cambiar en la escena si esos informes se hacen públicos? Bueno, si se hacen públicos, se hicieron públicos, ya no hay nada que hacer, pero no se trata de, tengo entendido, aunque la prensa dice otra cosa, no se trata en verdad de temas delictuales que tengan que ver con la ética. Lo que me han dicho a mí es que se trata de información que está guardada por la reserva tributaria y el secreto bancario. Entonces, por ejemplo, a los candidatos le han pedido cuánto dinero tienen en el banco, entonces eso no se puede revelar. A los candidatos le han pedido cuáles son sus cuentas bancarias, han dado sus cuentas, su número de cuentas, y como esa es reserva tributaria, no se puede revelar. Eso sería lo que la comisión habría tachado. Entonces, eso tampoco lo puede revelar la Contraloría. Por ejemplo, algunos que hemos sido funcionarios públicos, cuando hacemos nuestra declaración jurada, no todo sale, ¿no? Solo sale lo que uno ha percibido en todo el año y los bienes que tiene. Pero los bienes no están en los registros públicos. Pero después, la Contraloría no tiene acceso, por ejemplo, a la reserva bancaria, a la reserva tributaria. De acuerdo, es un incidente en todo caso que tendrá algún nivel de solución o se estabilizará, pero pasemos un poco a las cuestiones de estructura y de fondo. Comenzaste comentando que, claro, la elección de magistrados de un órgano con tanta carga política como el constitucional produce siempre reacciones de uno u otro lado y de uno u otro color. En esa perspectiva, ¿te parece una buena idea
que mantengamos este procedimiento que ha desembocado en que 6 magistrados sean elegidos o reemplazados al mismo tiempo? ¿Encuentras alguna forma de entrar en un dispositivo distinto a este? Sí, yo creo que, a ver, sucede además en la mayoría de los tribunales constitucionales, por ejemplo, en España, Alemania, Italia, los magistrados son cambiados por tercios. Y existía también en la Constitución del 79, porque con la Constitución del 79, que era incluso me parece un diseño mejor que el actual, tres escogía el Parlamento, tres escogía el Poder Judicial y tres escogía el Poder Ejecutivo. Y es muy importante que en la elección participe el Poder Judicial, porque el Poder Judicial también tiene mucho que decir en materia de control difuso, también habla, el Poder Judicial tiene que respetar los derechos humanos. Entonces sería muy importante que haya 3 asientos en el Tribunal Constitucional que vayan elegidos por el Poder Judicial y 3 asientos por parte del Poder Ejecutivo, con lo cual serían 9, pero con la posibilidad de que la renovación sea por tercios. Por ejemplo, que se extienda el mandato, primero que se tiene que extender el número de magistrados a 9 y extender el mandato de 5 puede ser también a 9. ¿Para qué? Para que la renovación sea por tercios, o sea que cada 3 años se cambia a 3, uno del Congreso, uno del Ejecutivo y uno del Poder Judicial. La doctrina dice que eso permite que los cambios de la jurisprudencia del tribunal no sean tan bruscos, que es, por ejemplo, lo que ha sucedido cuando el Tribunal Constitucional anterior fue cambiado por este, porque recuerda, la vez pasada también se eligieron, si no me equivoco, a 6 magistrados, ¿no? Entonces sucedió que estos nuevos, que ahora ya no son nuevos, sino que se han ido, cambiaron en mucho la doctrina que había establecido el Tribunal Constitucional. El caso más emblemático creo que ha sido el caso Huatuco, por ejemplo, ¿no? Las sentencias interlocutorias. Entonces, y el caso del Frontón, que hay problemas sobre la cosa juzgada, incluso con sentencias contradictorias del propio tribunal que acaba de irse. Entonces, ¿qué es lo que se gana cuando el tribunal se va cambiando por tercios? Es que el cambio de la jurisprudencia, los criterios que traen los nuevos magistrados, no sea brusco, ¿no? Sino que porque como se va renovando por partes y no absolutamente, porque según la constitución que nosotros tenemos, el cambio es cada 5 años se van todos, sino que por un problema recuerda que 3 magistrados del Tribunal Constitucional fueron destituidos por el gobierno de Fujimori. Entonces, después esos 3 magistrados ingresaron al tribunal. Después hubo un problema que Delia renunció, otros se murieron, y entonces hubo un cambio que se fue dando por pedazos, ¿no? Por retazos. Por ejemplo, primero entró Bumón, después entró Urbiola. En el fondo, la constitución no se cumplió porque la constitución dice, se eligen 5 y después de 5 años se van todos. Y entonces eso es lo que ha pasado ahora, o sea, se ha regresado más o menos a la idea de la Constitución de que se van todos al mismo tiempo. Y entonces eso produce preocupación porque ahora hay una suerte de inseguridad jurídica porque no sabemos cómo es que piensan estos magistrados, cómo van a resolver. Tengo entendido que la mayoría de ellos, por ejemplo, no están de acuerdo con la sentencia interlocutoria, o sea que los abogados van a tener ahora de nuevo la oportunidad para hablar en los plenos y hacer alegatos e informe oral. Ese es un cambio radical con el anterior tribunal. Entonces, por ejemplo, esos cambios bruscos podrían verse aminorados si los magistrados no son cambiados por la totalidad, sino por tercios, ¿no? Por tercios y cada 3 años. Hay varias piezas en tu comentario que quiero resaltar. La primera es notar que este juego del 6-1 en el que estamos ahora, entiendo que el mandato del presidente Ferrero vence en septiembre, no es resultado de un modelo establecido, sino de un desorden derivado de complicaciones accidentales en el tiempo. Y entonces no agrega nada, no es parte del diseño. Y el diseño no tiene entonces, Carlos, llaves para ordenar un ingreso más pausado de magistrados que tú dices podría marcar una evolución más clara de jurisprudencia. Y yo agregaría con tu primer comentario, y tal vez podría bajar la tensión política
que produce esta acumulación? ¿Te parece que ese resultado es también posible? Mira, vamos a decir las cosas como son. El presidente Fujimori, cuando dictó la Constitución del 93, que era un proyecto autoritario, ¿no? El presidente Fujimori lo que quiso es un parlamento pequeño. Me han dicho por ahí, bueno, Lima es una ciudad de anécdotas, de rumores, pero me han dicho que incluso el presidente Fujimori quería que sean solo 60 parlamentarios y que Yoshiyama, que era el presidente del Congreso, no le hizo caso porque le pareció que 60 era muy poco y entonces se elevó al noble a 120. Entonces, ¿por qué era la idea de reducir el Parlamento? Porque el Parlamento siempre es un órgano molesto para el Poder Ejecutivo, ¿no? Estorba, es una piedra en el zapato. Y lo mismo me da la impresión es que se quiso hacer con el Tribunal Constitucional, o sea, que sean poquitos para poder controlarlos. O sea, un Parlamento pequeño que yo manejo y un Tribunal Constitucional también pequeño que yo manejo, y si se portan mal, el periodo es corto y entonces se van rápido. Creo que esa era la idea. Entonces, un diseño que es producido al margen de la sabia doctrina, ¿no es cierto?, del derecho comparado, y que solo se hace, digamos, con una intención autoritaria. El problema se ve cuando ese proyecto autoritario se cae y se empieza a ver lo que estamos viendo. ¿Qué es lo que pasa, creo yo, desde el punto de vista del diseño que hay que mejorar? Es, en primer lugar, que el periodo de los magistrados es muy corto. Eh, Cuando tú llegas al tribunal, y hay que recordar que también en el Perú ha sucedido algo muy interesante que no se ve, por ejemplo, en los tribunales constitucionales europeos. En los tribunales constitucionales europeos, los magistrados llegan a ese órgano como la culminación de una carrera universitaria brillante, digamos, ¿no? Pisoruso, Fraga Iribarne, o sea, grandes luminarias del derecho, terminan el Tribunal Constitucional, digamos, como un premio a su destino brillante como académicos. Pero en el Perú ha sucedido más bien todo lo contrario. Profesores universitarios, digamos, que todavía no han terminado su periodo como profesores ni como investigadores, todavía no tienen grandes aportes, digamos, al derecho nacional, termina en el tribunal. Y eso no sé si será bien o será mal, pero en todo caso, nuestro tribunal desde hace mucho tiempo se caracteriza por la juventud, ¿no? Por ejemplo, Ernesto Álvarez se ingresó con 46 años, yo entré con 47, Eloy creo que entró con 45, Francisco Morales tiene 53, y esto a veces no se ve en tribunales constitucionales europeos donde llegan más bien personas de 65, 70, pero la edad no dice nada, ¿no es cierto? Pienso de que, por ejemplo, Valentín Paniagua fue ministro a los 28, Kelsen cuando tenía 28 años escribió Los problemas capitales de la ciencia jurídica, o perdón, los problemas capitales del Estado, donde ya prácticamente estaba diseñada su teoría pura del derecho y tenía 28 años, pero bueno, salvando las distancias, ¿no? Pero digo que la edad puede pesar como no puede pesar. Pero lo otro es que lo que quería decir es que como son magistrados jóvenes los que llegan, entonces en el tribunal recién aprenden. Y cuando ya terminaron de aprender, ya se acabó su periodo. Entonces, por eso creo yo que el periodo debería ser más largo. No debería ser 5 años, sino 9, con renovación por tercios. Entonces, eso puede ayudar a que el tribunal funcione mejor y que no suceda también la posibilidad de que siempre, eso es normal en todo lugar, creo que sucede en el Parlamento, sucede en los clubes sociales, sucede en las promociones del colegio y no tiene por qué no suceder en el tribunal, que es que siempre uno busca las afinidades, pues, ¿no? Entonces, yo me uno con el que piensa ideológicamente como yo, compatibilizamos en las sentencias, y entonces se puede suceder cuando el grupo es tan pequeño como en el tribunal, que se produzcan mayorías, voy a utilizar una palabra que no es la más apropiada, digamos, mayorías tiránicas, que imponen un criterio en el 4-3, que ha venido sucediendo. Antes era con Javier Albarlandini, que era, digamos, yo creo que ha sido el mejor tribunal, sacaba buenas sentencias, era muy homogéneo ese tribunal. Pero en el tribunal que yo participé, se partía 4-3, se partía 4-3. Y en este último también se ha partido 4-3. Y entonces eso no está bien. Entonces, si tú elevas el grupo a 9 o a 12, Kelsen decía
el tribunal debía estar compuesto como mínimo por 9 y como máximo por 16. En Austria son 16, en Alemania, si no me equivoco, son 14 y en España son 12. El Perú es el único caso donde son 7, en Chile son 9, en Colombia son 9. Entonces hay que ampliar el número para impedir, para que se caiga el peso específico de cada magistrado. Y los obligamos también, ¿no es cierto?, a que la sentencia no sea el resultado de mayorías ideológicas o de mayorías que se crean por generación espontánea a propósito digamos, de las afinidades doctrinales, etcétera, sino que más bien sea que la sentencia no sea el resultado de esas mayorías, sino que sea el resultado de la conversación, del diálogo, de la concertación interna que digamos, los ayude, que los obligue a concertar, a buscar una fórmula que no sea la respuesta de un grupo, sino de los 9 o de los 12, ¿no? Entonces, y así también evitamos, ¿no es cierto?, que un solo magistrado pueda tener tanto poder de convertir una sentencia que en un momento puede ser 4 y él puede cambiar de opinión y el 4 se convirtió en 3 y lo que era 3 se convirtió en 4. O vamos a decir que uno desiste de su posición inicial y resulta que hay 3 fundadas, hay 3 infundadas y él declara la improcedencia. Entonces hay un empate. Y el empate, ¿quién lo dirime? El presidente que tiene voto decisorio. Pero si fueran, entonces ahí cada magistrado tiene mucho poder. Entonces, pero si son 9, se diluye ese poder. Por eso es que Kelsen decía, debían ser o 9 Nunca menos de 9. o 16 o 15. No ni muy poco ni mucho. Y ahí ese es otro problema de diseño constitucional que tiene nuestro tribunal. De hecho, claro, tal vez en lo conceptual ocurra que las cuestiones constitucionales tienen por definición más alternativas de interpretación que las cuestiones sustantivas de una Corte Suprema civil o penal. Pero me llama la atención cómo se concatenan los elementos de tu esquema, ¿no? Si el problema más fuerte de la sobrepolitización, por llamar de alguna manera, de las elecciones del esquema 6-1 está en eso, en la concentración, entonces hay que escalonar la elección, pero para escalonar la elección ahora hay que abrir el plazo, ¿verdad? Si no, no hay manera de escalonarla con 5 magistrados ya elegidos. Entonces tú dices, vamos a 9, de modo que podamos empezar a elegir, por ejemplo, en la siguiente tanda, un grupo con un número de años, otro grupo con otro número de años, hasta que las tandas de 3 tandas o 4 tandas de 3 se estabilicen. Ahora, en tu esquema, los tercios o las tandas de 3 tenían que ver con lo que llamaste un mejor modelo en la Constitución del 79, designaciones del Ejecutivo, el Judicial y del Tribunal Constitucional. Tú propondrías, y del Congreso, perdón, para el Tribunal Constitucional, ¿tú propondrías regresar ese esquema de 3? ¿Cómo funcionaría un esquema en 4 tandas, por ejemplo? Empezaría, por ejemplo, podría ser también, si no son 9, podrían ser 12, ¿no? Y entonces tienes 4 tercios, ¿no es cierto? 4 tercios, ¿no? 4 por 3, 12. Eso permitiría, y puede ser que 4 puedan ser elegidos por la Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto? Que podría ser un órgano, porque tanto el Poder Judicial es un órgano técnico, pero el Ejecutivo y el Parlamento son órganos políticos, y dejamos a otro órgano técnico también, que podría ser el Consejo Nacional de la Magistratura, que me parece más técnico aún que la Corte Suprema. Sino que yo creo que, por ejemplo, la Corte Suprema sí tiene mucho que decir en materia de interpretación de la Constitución. Y además eso podría evitar el choque de trenes, ¿no? Que a veces se produce cuando el tribunal le enmienda la plana a la Suprema. Han habido casos donde ha habido problemas. Entonces, creo que debemos ir a una reforma de ese esquema, pero además hay que recordar algo, que como en el Perú somos un país poco institucionalizado y siempre hay el riesgo de la politización de la justicia. Entonces, la politización de la justicia, ¿cómo la podemos bajar? Hay mecanismos funcionales y hay mecanismos orgánicos, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los funcionales? Por ejemplo, elevar el voto
para declarar la acción de inconstitucionalidad. Ahorita son 5, está bien, pero podría elevarse a 6 para que el tribunal no gravite tanto políticamente, le sea difícil, ¿no? Podría también, otra manera, que es desde el punto de vista orgánico, es aumentar el número de la iniciativa popular. Yo entiendo que tú estás planteando ahora, por ejemplo, que se vea lo de la SUNEDU, ¿no? Hay una iniciativa popular, pero solo lo digo porque uno no debe legislar en función del momento, sino en función del diseño. Si tú elevas el número, por ejemplo, de la iniciativa popular de 5.000 a 50.000, hace más difícil llegar al tribunal. Pero digamos, puede decir, no, Carlos, el pueblo debe tener la posibilidad. Ya, ok, correcto, dejémoslo en 5.000. Pero podemos eliminar, si ya tenemos la población en 5.000, ¿para qué tienen que gravitar, por ejemplo, los colegios de abogados de Lima Norte, de Lima Sur, de Chiclayo? ¿Por qué les damos la capacidad para ir y hacer que el Tribunal Constitucional termine metiéndose en la política? Hay que tratar de que el tribunal sea una alta corte que en la medida de lo posible gravite poco, pero de modo bastante fuerte, poco pero fuerte. Por ejemplo, y además se han visto casos en que a veces intereses corporativos, empresariales, sindicales, de todo tipo, buscan algunos colegios profesionales, sobre todo de abogados, para decir, de Lima Norte, Lima Sur, del Callao, y le dicen, hermanito, por favor, preséntame esta acción de inconstitucionalidad. Vamos a decir, se da una ley contra el tabaco, ¿no? Está prohibido fumar en los establecimientos comerciales. Entonces eso no le gusta a las tabacaleras. Se buscan a un colegio de abogados, le dicen, oh, hermano, preséntame esta demanda. Entonces ahí hay que bajar el número de lo que se llama de los que tienen la legitimidad para entrar al tribunal. Con eso también ganamos que el tribunal no esté a cada momento siendo convocado. Porque como tenemos un Congreso también pequeño, entonces y como las discusiones en los parlamentos unicamerales se procesan, se procesan muy rápido, pero se procesan mal. Y como no hay una cámara revisora, las minorías que sienten que han perdido en el Parlamento recurren al Tribunal Constitucional. Entonces, ahí también podríamos hacer para que el tribunal quede más allá del bien y del mal, elevar el número de los legitimados en el caso del Parlamento. Por ejemplo, ahorita son 35, que sean 60, con lo cual sea más difícil llegar al tribunal. Lo que digo no es que yo lo proponga, sino que digo que son ideas que se pueden usar para bajar el nivel de injerencia del Tribunal Constitucional en la política. Y con eso también se impide, digamos, la movilidad de la jurisprudencia con mucha rapidez, pero al mismo tiempo se da seguridad jurídica, ¿no? Pero son modos, son técnicas, son piezas del derecho comparado que sirven justamente para despolitizar el riesgo que corre el tribunal, que en vez de juridificar la política, termine politizando la justicia. Ahora, en este esquema de combinación de elementos que pueden permitir estabilizar la posición del tribunal, me llama la atención, pero me atrae la idea de buscar un modelo que articule las dos versiones de tribunal que hemos tenido en la historia reciente, ¿no? El de garantías constitucionales del 79 y el constitucional del 93. Pero mencionaste en este esquema una variable que me lleva a la siguiente pregunta. El Congreso unicameral, el Tribunal Constitucional que presentaste como parte de ese esquema todavía de poderes diminutos que tenía las ideas originales de la Constitución del 93. En ese esquema, ¿cómo juega la idea de la bicameralidad y del Senado? Porque estamos hablando de reformas constitucionales y el sistema completo, citaste a Kelsen, el esquema de la Constitución austríaca del 22, tiene 3 puntas, no solo 2. ¿Cómo ves tú la posibilidad de restituir al Senado? Ya, yo creo con sinceridad que el gran cambio que necesita la Constitución del 93 es el régimen político. No creo que sea no creo que el gran cambio esté en el capítulo económico ni en la dogmática de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, si yo sé que es discutible, opinable,
el modelo económico ha dado resultados, funcionó bien, y que no es un problema de la Constitución, sino de quienes gobiernan, y sobre todo que para que este modelo de economía social de mercado con iniciativa privada libre funcione, se necesita que el Estado sea pequeño pero que sea fuerte. Y veo que el Estado tiene tres debilidades. Los recursos humanos de la administración pública son muy pobres, no se sabe gestionar. El otro elemento es que los órganos reguladores no ejercen su función. Y por otro lado, el Estado es débil porque hay un problema grave de corrupción. Entonces eso no es culpa necesariamente de la Constitución, sino es un problema del hombre. Eso por un lado. En el tema de los derechos humanos ya no hay nada que decir, porque todo está dicho por los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos y porque el llamado control de convencionalidad que la Corte ha venido imponiendo francamente en todos lados y que en el Perú además tiene bastante predicamento, ¿no es cierto? Convierte prácticamente en qué más se puede decir en materia de derechos humanos que ya no lo hayan dicho los tratados internacionales, la Corte Europea, la Corte Interamericana, y además teniendo en cuenta que en la propia Constitución hay una cláusula abierta, que es el artículo tercero, que le dice a los jueces, por si acaso, no todos los derechos que están señalados acá en la Constitución son los únicos, hay otros que tú puedes descubrir, ¿no es cierto? O sea, le entrega al juez una labor creativa. Entonces creo que ahí ya casi no hay nada que decir. Pero en el modelo político sí hay mucho que decir. ¿Por qué? Otra vez volvemos al modelo autoritario del presidente Fujimori. Si nosotros nos damos cuenta, este Parlamento no tiene ningún poder, no tiene ningún poder salvo el poder de legislar y el poder de interpelar y de censurar. Más allá no tiene. Sin embargo, si tuviéramos un Senado, a ese Senado que debería ser una cámara revisora, no una cámara legisladora, sino revisora de las leyes que vienen de diputados, se le podría entregar algunas atribuciones que le podrían dar al Parlamento un balance. Lo que voy a decir es discutible, pero eso es lo que yo pienso. Por ejemplo, eh, creo que los vocales de la Corte Suprema y los fiscales supremos deberían venir por terna, o sea, que el órgano técnico, que es la Junta Nacional de Justicia, le presente al presidente de la República dos ternas, o sea, ¿no es cierto? Y que el presidente de esas dos ternas escoja una, y que esa terna que el presidente ha escogido, el presidente dice, yo voy por la terna B, y se la manda al Senado, y el Senado ratifica o no ratifica la terna. Si no ratifica el Senado, vuelve otra vez el Consejo Nacional o la Junta Nacional de Justicia. Así con los vocales supremos, así creo yo que debe ser con el Ministerio Público, porque lo tenemos hoy en día, todo lo que digo es polémico, yo lo sé que voy remando contra la corriente, pero yo soy un convencido de que el Parlamento tiene que funcionar. Yo creo que hay que regresar a la inmunidad parlamentaria, no podemos tener, ¿cómo vamos a tener parlamentarios que quieran controlar, fiscalizar, si hay la posibilidad de la persecución política? Hoy en día, además, digamos, por el avance tecnológico, las comunicaciones, todo eso, ¿no es cierto? Es muy fácil descubrir los delitos. Entonces, pero también así como es muy fácil descubrir los delitos, también es muy fácil la persecución política, porque se ha dejado a un parlamento totalmente desnudo. Entonces hay que contrapesar. El Parlamento tiene que nombrar o ratificar, por ejemplo, los embajadores políticos, no los de carrera, porque ahí sí no creo que la política debe meterse en un órgano tan técnico como los embajadores, pero sí debe participar en el nombramiento de los embajadores políticos. Ahí me dirán, pero la justicia también es un órgano técnico. Sí, pues, pero la justicia es parte de la división de los poderes, ¿no? Entonces eso también tiene que participar, creo yo, el Parlamento. Hay que elegir el defensor del pueblo, tiene que elegir a los magistrados del tribunal y dejar a la Cámara de Diputados como una Cámara que se encargue del control político y que esa pueda ser la que tenga que ser disuelta. Que no suceda. Yo creo que el régimen político de la Constitución del 93 ha quedado desnudado en su vocación autoritaria justamente cuando los gobernantes no tienen talante democrático. Entonces quieren ir a una asamblea constituyente, el Parlamento siempre es hackeado, el Parlamento siempre está mal visto y tenemos un problema también en el sistema de partidos. Como no hay partidos políticos, es una locura que en este momento haya 24 organizaciones políticas inscritas, listas para la contienda electoral. Eso creo que no se ve en ningún país. Entonces tenemos vientres de alquiler
sin ideología, sin convicciones, y partidos sin ideología, partidos sin convicciones, termina en lo que estamos viendo, en un parlamento fraccionado, con gente poco preparada, con medianías intelectuales, no hay debate, no hay nada, los plenos son aburridos y el parlamento es casi como un boxeador golpeado, groggy, ¿no es cierto?, que está pidiendo la campana cada cierto tiempo para agarrarse de las cuerdas. Entonces, creo yo que el Senado puede elevar su magnanimidad. Necesitamos lo que hace grande a los países es una aristocracia intelectual, una suerte de nobleza, de clase noble. No estoy hablando de oligarquías, ¿no es cierto? No estoy hablando de eso, sino que el país necesita tener intelectuales, el país necesita tener investigadores, profesores universitarios respetables, que no le tengan miedo a la política y que lleguen a un espacio donde ellos puedan servir de ejemplo para todo el país. Ese puede ser el Senado, pero es un proyecto muy difícil de concretar porque sabemos que la teoría siempre puede ser contradicha por la realidad, ¿no? Entonces, como dicen las buenas intenciones, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, pero me parece que, por ejemplo, Roma fue grande porque tuvo a Cicerón, Roma fue grande porque cuando Escipión el africano incendiaba Cartago y se hacía del mundo al apoderarse del mar Mediterráneo, a su costado tenía un historiador como Polibio, ¿no? Entonces eran hombres que se rodeaban de la intelectualidad, eran hombres de buenas maneras, eran hombres que, por ejemplo, admiraban la cultura griega. Entonces, un poco lo que hemos perdido, me parece, a eso me refiero yo cuando hablo de una suerte de nobleza intelectual, que es a la que debe llegar al Senado. La pregunta es, ¿la tenemos? Yo creo que sí. Yo creo que en el Perú hay gente de valor, pero que necesita aparecer, se necesita ser visibilizada, así como hay problemas de visibilidad con el enfoque de género, con los derechos de la mujer. A mí me parece también que hay un problema de visibilidad de los grandes hombres que tiene el país, no, quizás no sean de la talla de la generación del centenario, pero el mundo ha cambiado, pero que necesitan un espacio para hacerse visibles y para entregarle al país las ideas que ellos tienen y que nosotros necesitamos, porque hoy día hemos perdido los referentes. Miramos a todos lados y no encontramos liderazgos. ¿Y por qué? Porque la política se ha convertido, ¿no es cierto?, en un lugar donde prácticamente el hombre que tiene un cierto prestigio tiene miedo de perderlo. Y entonces la política tiene que darle seguridades a esta gente valiosa que está en las universidades investigando, que tiene muchas cosas que decir, la posibilidad de ir a un foro político que sirva de caja de resonancia de sus buenas ideas y que la ciudadanía pueda ver y decir, este Congreso sí me representa, y no lo que sucede hoy día, que se ha hecho muy, muy común la frase, X no me representa, Merino no me representa, el Parlamento no me representa, Castillo no me representa. ¿Por qué sucede eso? Porque justamente hemos perdido los referentes, o sea, nos hemos quedado con las medianías, solo son visibles las medianías intelectuales, pero estoy seguro que en este país hay gente valiosa, pero que tiene miedo de entrar en la política porque no tiene las garantías necesarias para poder desplegar su labor y aportar al Perú. Y creo que el Senado puede ser ese espacio donde pueden encontrar cabida. Quiero resaltar una construcción que has usado varias veces en esta presentación, espacios. Estás hablando de construir espacios públicos para discutir las cosas en términos de moralidad pública. Senado, un Senado que ya no tenemos, y un Tribunal Constitucional redefinido. Déjame cerrar esta entrevista, Carlos, con una última pregunta. El asiento principal, ahora es el principal del Tribunal Constitucional, la presidencia, está en las manos de un magistrado, el señor Ferrero, que deja el cargo este año. ¿Encuentras tú que en este proceso que insinúas, que dibujas de revisión del juego de poderes y del juego del Tribunal Constitucional con el Parlamento, tendría sentido abrir el procedimiento ya para discutir o empezar a evaluar quién va a reemplazar al señor Ferrero? Eso es algo que se va a decantar. Yo lo que creo es que hay un sector de la ciudadanía que cree que en el Tribunal Constitucional ha perdido espacio
el enfoque de género, el matrimonio paritario. Yo pienso que eso no es verdad. Yo creo que este tribunal no es tan conservador como algunos piensan. Tenemos ahí, por ejemplo, al doctor César Ochoa, que, como tú sabes, ha sido el primero que habló del régimen económico en la Constitución, con sus primeros artículos en el año 85. Es un hombre que ha trabajado y ha escrito un libro con Baldo Gresalja que no tiene nada de conservador. Tenemos el caso del doctor Monteagudo, que ya dijo en su momento de que el tema, por ejemplo, del matrimonio paritario o del enfoque de género era interpretable. Lo que pasa es que cuando tú te estás enfrentando a un concurso que quieres ganar, no debes mentir, pero también tienes que más o menos saber cómo vas a responder. Y a mí me da la impresión que él no es tan conservador. Por otro lado, tenemos a Francisco Morales, que ha hecho estudios en España y en la Corte Interamericana, y ha señalado que él cree, si no me equivoco, cree en el matrimonio civil. Entonces, yo creo que no es tan conservador como se piensa. Lo que sí creo es que estos son magistrados que no responden a un determinado sector de la sociedad. Digamos, no son afines. Y en ese sentido creo yo que me da la impresión que la línea ideológica trazada por el anterior tribunal y por lo que ya había venido sucediendo va a continuar. Obviamente que este es un tribunal que tendrá su estilo, pero no va a ser, como están diciendo por ahí, un tribunal conservador, no lo creo. Es un tribunal que va a seguir la línea de la Corte Interamericana, del tema de los derechos fundamentales, y en el camino se van a decantar. Lo que Ferrero ha dicho es que él en octubre, como no es probable que no elijan su reemplazo, él ha dicho que entregará la presidencia a quien los nuevos escojan. Pero lo que yo creo que va a suceder es que los nuevos no se van a poner de acuerdo. Voy a decir, ¿por qué tú? ¿Por qué yo? ¿No? Es humano. Entonces, mientras se decantan en las posiciones, le van a decir a Augusto Ferrero, no, doctor, qué ocurrencia, continúe usted. Creo que eso es lo que va a pasar. De acuerdo. La invitación a En Coyuntura va a seguir abierta, va a haber mucho que discutir en los próximos tiempos sobre el modo en que se despliegue este tribunal y el modo en que puedan concretarse algunas reformas políticas que le pongan un poco de orden al sistema. Muchas gracias por haber estado en Coyuntura. No, gracias César a ti por haber pensado en invitarme.